Guerra en los robo-advisors. Revolut se lanza al mercado. No podía ser de otra manera. Ya veíamos en la web americana cómo Revolut había lanzado su robo-advisor. Y era normal, entrada dentro, bastante probable que tarde o temprano llegara a España. Y ese momento ha llegado. En este vídeo vamos a intentar analizar las ventajas que tiene, digamos, Revolut, comparado con los dos grandes líderes que para mí estarían, que serían Indexa y MyInvestor. Si merece la pena invertir desde el punto de vista de robo-advisors o, por qué no, si merece la pena directamente hacerte tu fondo indexado o tu estrategia de indexados e invertir directamente. Pero bueno, no me enrollo más y, como siempre, os dejo con el vídeo. Bueno, lo dicho, estaba bastante claro que era cuestión de tiempo, o por qué no decir de meses, que Revolut lanzará su robo-advisor. ¿Por qué? Porque ya había salido en la web inglesa, o mejor dicho, en la web americana. Entonces era bastante claro, ¿no? Pero bueno, ¿qué hace estos robo-advisors como Indexa, MyInvestor o Revolut ahora, ¿no? Sencillamente la idea es crear una serie de carteras modelo atendiendo a varias cosas, ¿no? Lo primero, la tolerancia al riesgo que podemos tener. Es decir, si es baja, si es media o si es alta, ¿no? Un poquito, pues dependiendo de cada uno de ellos, pues nos van a hacer nuestra posible cartera modelo. ¿Qué más van a hacernos? El plazo de inversión. Si es a largo plazo, entre 5 y 10 años, entre 2 y 5 o hasta 2 años, ¿no? Entonces, fijaros, tan solo con estas dos preguntas pueden más o menos intentar perfilarnos cuál es nuestro nivel o nuestra cartera modelo, ¿no? Con estas preguntas nos dan sobre todo este tipo de cartera y ya estaría. No tendría más, digamos, problemas a la hora, digamos, de utilizarlo. Pero bueno, ¿qué es un robo-advisor, ¿no? Yo creo que para ello lo mejor es ver la explicación que nos dan desde Revolut, que yo creo que es bastante claro, y que sencillamente lo que hacen es utilizar el dinero atendiendo a nuestros niveles de riesgo y la tolerancia que tengamos cada uno, y crean esas carteras modelo, creadas profesionales, bueno, son bastante normales, y que se trata de buscar una herramienta que sea semiautomática, en la que en cierta manera se intente perfilar a cada uno de los clientes, ¿no? Desde el punto de vista, este robo-advisor lo presenta Revolut y está autorizado por el Banco de Lituania, ¿vale? Esto es importante en el sentido de que es un robo-advisor que está aceptado o está aprobado por el Banco de Lituania. No estaría de momento aprobado por el Banco de España. ¿Qué más cosas? Pues fijaros, estamos hablando de que podemos invertir con unas cuentas realmente pequeñas. Podemos abrirlo con tan solo 100 euros y hacer inversiones incluso de 50 euros al mes. Es decir, que no estamos hablando de que invertir en indexados, utilizar un robo-advisor, requiera hacer grandísimas inversiones, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen? Realmente lo que están haciendo después de invertir con ellos es que crean esa cartera diversificada y lo que hacen sencillamente es invertir entre 5 y 8 ETFs. Hacen una cartera, definen entre 5 y 8 ETFs y ahí es donde hacen cada una de las inversiones. Alguno podrá decir, ¿y podríamos nosotros coger esos 5 o 8 ETFs y hacerlo directamente? Pues sí, y lo veremos un poquito a lo largo del vídeo. Realmente, para poder trabajar con esta cartera de robo-advisor, ¿qué es lo que nos piden? Ser mayor de 18 años, ser residente de la Unión Europea, sería la Unión Europea, tener el DNI, etcétera, y bueno, utilizar la app de Revolut. Esto es importante, ¿por qué? Porque, digamos, la versión web de Revolut es bastante mala, por no decir que yo creo que casi no existe, ¿no? Entonces, si no eres de los de utilizar mucho el móvil para contratar servicios, yo creo que directamente olvídate, que no te va a merecer, digamos, tanto la pena. Y bueno, desde el punto de vista de qué es lo que nos ofrecen, desde el punto de vista de comisiones, que sobre todo lo que hay que intentar ver en la mayor parte de los robo-advisors es las comisiones que pueden obtener. Sí que es cierto que también es importante dónde invierten o cuáles son los productos donde invierten. Entonces, en los productos donde invierten, pues tendríamos que dar un sonero X o un fracaso. ¿Por qué? Porque es que no he visto de una manera sencilla cuáles son las carteras o cuáles son los ETFs donde estarían invirtiendo. Y es algo que yo creo que es importante, ¿no? Es algo que, por ejemplo, se ve sin demasiados problemas, tanto en Indexa como en Investor. A poco que busques lo vas a encontrar, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Por un lado, lo que nos van a cobrar en los diferentes ETFs que tienen. Por ejemplo, fijaros que aquí nos están diciendo un 0,28%, pero también fijaros que en otra parte de la misma página nos están hablando de un 0,23%. Entonces,
Por eso lo que considero que la horquilla que nos estarían cobrando de los diferentes ETFs, comisión de depositaría, etcétera, estaría entre un 0,28 y un 0,23%. Y luego por hacer el trabajo o la labor de RoboAdvisor, pues nos estarían cobrando este 0,62%. Fijaros, aquí lo estamos viendo, este 0,62%. Es fácil hacer el cálculo que la suma de ambos sería este 0,85%, que sinceramente me parece elevado, ¿no? Esto es lo primero que habría que verlo antes de compararlo con otros productos o otros servicios. ¿Qué es lo que he hecho? Pues sencillamente coger y comparar con Revolut contra MyInvestor, contra Indexa Capital y luego alguno de los portfolios pues, más interesantes a la hora de inversión, ¿no? Entonces, y un poquito hacer el cálculo de lo que nos estaría cobrando cada uno de ellos, ¿no? Fijaros, Revolut ese 0,28%, esos gastos por gestión y rebalanceo sería un 0,62%, y nos vamos a ese 0,90, 0,80% dependiendo estos ETFs que tengamos. Es decir, puede haber, dependiendo de la cartera que tengamos, unos ETFs más baratos o más caros, pero para darnos una vuelta, ¿no? Por otro lado, tendríamos MyInvestor con un 0,28% y un 0,15%. Fijaros, nos vamos a tan solo un 0,43%. Y por último, Indexa Capital, que sumando ambas cosas estaríamos en el 0,62%. Mucho de lo que estoy viendo cuando hablo en muchas mentorías con gente es que hablar de tantos porcientos causa un poco de no entenderlo, ¿no? Ese 0,90, 0,40, ¿esto qué es? ¿No? Entonces, muchas veces lo que intento es pasarlo a cantidades o en precios concretos, ¿no? Es decir, ¿cómo sería esto? Una persona que invierta 10.000 euros en el RoboAdvisor Revolut acabará pagando unos 90 euros en comisiones, en MyInvestor pagaría 43 y en Indexa Capital pagaría 62 euros. Y yo creo que esto a veces queda más claro. También, ¿qué es lo que, digamos, he puesto? Pues yo creo los 3 portfolios, sobre todo 2 los más interesantes, por no decirte el tercero, que también me parece realmente interesante, ¿no? El primero hablaría del portfolio de Warren Buffett, que es el portfolio que ha recomendado Warren Buffett cuando fallezca, que sobre todo sería de una inversión del 90% en el SP500, en un ETF del SP500, y luego haber invertido en bonos americanos a un plazo de 1 o 3 años, ¿no? Esta cartera, fijaros qué comisión tan baja tiene, tan solo un 0,07%, pongo de gastos de rebalanceo 0%, aunque luego yo creo que habría que verlo porque hay gente que directamente no va a saber hacerlo, entonces al no saber hacerlo la recomendación es que fuera RoboAdvisors. Y fijaros, estaríamos hablando de tan solo una comisión en este portfolio de 10.000 euros de 7 euros. Comparar 7 euros contra los 90. Otro portfolio que es bastante normal es el 60-40, en el que invertimos 60% digamos, en bolsa global, este MSCI World, y otro en mercado de bonos gubernamentales, ¿no? Este portfolio tendría una comisión de estos 2 ETFs del 0,22%. No tendríamos gestión de rebalanceo, total pagaríamos 22 euros. Y por último, añadiría el J.L. Collins, que estaría sobre todo relacionado a su libro de El camino sencillo a la riqueza, en el que el 75% del dinero estaría invertido en el SP500 y el 25% estaría metido en un fondo de, digamos, diferentes bonos americanos, ¿no? Fijaros que este portfolio tendría un 0,12%. Exactamente es un 0,1150. Entonces, fijaros, tan solo nos cobrarían un 11,50 euros, ¿no? Entonces, alguno puede estar diciendo, ¿por qué vamos a contratar a algún RoboAdvisor en vez de hacernos nuestro propio portfolio? ¿No? Y yo creo que aquí hay varias cosas importantes a la hora de verlo. Primero, el tema de rebalanceo. El tema de rebalanceo es algo para hacer de vez en cuando, puede ser trimestralmente, semestralmente, anualmente, dependiendo de la cartera, pero que se ha demostrado históricamente que da un beneficio adicional rebalancear, digamos, las carteras. Entonces, no rebalancear las carteras sería, yo creo, un error. Y claro, he puesto aquí un 0%, pero a todos les costaría hacer un cierta manera ese rebalanceo, que sinceramente no es nada complicado. Pero lo complicado es no olvidarte que te toca hacer ese rebalanceo. Es decir, que si no eres constante, si no lo sabes hacer, etcétera, sencillamente invertir en un RoboAdvisor no tiene por qué ser malo. Cada uno tiene que ver si le merece la pena o no. Copiar MyInvestor, copiar Indexa Capital o cualquiera de estos portfolios
puede ser una idea, pero bueno, no tienes por qué hacerlo si no conoces, digamos, hacerlo, ¿no? Pero bueno, sencillamente pensar en eso, ¿no? El rebalanceo, si no sois capaces de hacerlo, directamente coger un RoboAdvisor y si podéis hacerlo, que no es tan complicado, pues os podéis ahorrar este dinero. Fijaros que estamos hablando de unas cantidades más o menos decentes. Estamos hablando de unos 30-40 euros cada 10.000 euros más o menos al año. Si tienes 10.000, pues bueno, te merece la pena. Si tienes 100.000, pues bueno, es cuestión, digamos, de darle, digamos, una vuelta. Y bueno, el vídeo, ya veis, es un vídeo relativamente corto en el que analizamos y veis que tampoco ha sido que Revolut nos haya dado un superproducto, ni muchísimo menos. Yo creo que tenemos productos en España más interesantes, con menos comisiones y que posiblemente tengan un mayor track record, y es decir, que lo hagan mejor. Y es lo que os recomendaría, ¿no? Simplemente quiero finalizar el vídeo recordándoos que tendríamos un canal en Telegram en el que más o menos estamos hablando y hablamos de diferentes cosas como el tema de depósitos, como de fondos monetarios, etcétera. Ya somos más de 2.200 miembros, que me parece un auténtico éxito. Y nada, ahí espero poder veros y poder contestar cualquier pregunta o duda que tengáis. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.